Traemos a todos la sonrisa de María. Temas para pensar y vivir por el Padre Juan Pablo. Vivir una fe que construye la justicia. Hola hermanas y hermanos, bienvenidos a nuestro programa de Justicia y Paz. A las elecciones del presidente de Estados Unidos y a la temporada de la creación, esta semana se ha añadido el asunto de la muerte del juez de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, y naturalmente el tema de su reemplazo. Todos somos iguales. Todos tenemos un destino común. Viajamos en el mismo tren. Navegamos en el mismo bote. Y deberíamos tener los mismos derechos y deberes frente a la ley y a la sociedad. Porque del juicio de Dios y de la historia nadie se escapa, pudiente o pobre, con alta referencia o abandonado por todos. Al final de las cuentas, el juicio será siempre de Dios y de la vida. Para vivir así, hemos dicho y repetiremos, debemos adecuar nuestro lenguaje a la realidad y liberarnos de las hipocresías. Y el único que en esta tarea puede ayudarnos es Dios. Por eso, hace unos 3 programas, hemos vuelto a revisar las 4 actitudes de Dios para seguir sus pasos. Dios escucha, Dios mira, Dios recuerda, Dios conoce, nos dice la Biblia. La primera actitud de Dios escucha, frente al sufrimiento del pueblo judío en Egipto, nos dice lo que estamos llamados a vivir a propósito de los acontecimientos de estas semanas. Dios escucha y nos invita a saber escuchar. Escuchar a Él, escuchar a los demás, escuchar a la vida. Después de escuchar, Dios da un paso más y mira. Y nos invita a mirar, a ver. Teniendo como referencia la pesca milagrosa, hemos visto cómo a veces los que piensan tener experiencia, poder, inteligencia, como Pedro, no saben mirar y no saben ver la realidad con los ojos de Dios. Durante este tiempo, como en todo tiempo, Dios viene a nosotros con eventos y personas y debemos abrir los ojos para ver, abrir los ojos de la fe para entender el mensaje que está en los eventos de la vida personal, social y política también. Después de escuchar y mirar, ¿qué hace Dios? Dios recuerda. Dios recuerda sus promesas, su compromiso de caminar con nosotros, de estar siempre a nuestro lado. Nosotros, por el contrario, tenemos una memoria olvidadiza. Muchos, cristianos o no, asentados en el éxito o hasta metidos en sus problemas, se olvidan de Dios, de cuántos están a su lado y de cuánto nos dice la fe. Recordar el pasado, las buenas cosas que Dios hizo creando el mundo y poniendo la riqueza para todos sobre la tierra, nos ayuda a recordar que nosotros somos limitados y que nuestra vida tendrá un término y que aquí en la tierra tenemos una misión y que hemos hecho promesas a Dios, a los demás, a nosotros mismos y que todo esto no puede ser olvidado. Y por eso es sorpresivo que la sociedad, los científicos,
no sepan acercarse a la sabiduría de Dios, cuando recordando lo que la religión, la fe, ha construido de bueno en el mundo, es como cuando la persona humana y la sociedad se aleja de Dios, entra y crea problemas. ¿Por qué no se acercan más a la sabiduría de Dios? No fuera que para realizar sus sueños humanos de bien y de verdad. Por eso, nosotros hacemos siempre referencia a las palabras que nos vienen de Dios. En el caso de la temporada de la creación, a las de la encíclica Laudato Si. Y en lo que se refiere a las elecciones, al documento de los obispos, formando la conciencia para ser ciudadanos fieles. ¿Por qué debemos salir de nuestras ideas y abrirnos a lo que Dios nos envía como sugerencias, como sabiduría a través de su iglesia? Hagamos por empezar nuestro canto y en vez de la oración, hoy haremos una reflexión a través de un corto poema. El canto se dirige a Francisco, porque en esta temporada de conflictos de la creación, él es el inspirador, no solo de la encíclica del Papa, sino que debe serlo también en nuestras actitudes, en la vida cotidiana, cuando nos enfrentamos a los problemas de la creación y a los problemas de la convivencia con los demás en el ámbito político, social y económico. Por eso la canción con que vamos a empezar, lo dejas todo por Cristo. El negocio de tu padre y hasta la posibilidad de ser nombrado caballero después de irte a la guerra, todo eso y más. Para ti tan solo existe una voz que te repite que tu vida ha cambiado, que es Jesús quien ha tocado tu corazón. Ya no te importa nada de este mundo material, lo dejas todo por Cristo, todo por Él, lo dejas todo por Cristo, todo por Él, lo dejas todo por Cristo, todo por Él, lo dejas todo por Cristo, todo por Él. Y tus amigos hoy te dicen que regreses a la normalidad, que no es posible tal locura, teniendo todo en abundancia, salir a mendigar. Nadie sabe que en tu vida las riquezas y el dinero han perdido su sentido, que solo Dios te ha llenado y nadie más. Ya no te importa nada de este mundo material, lo dejas todo por Cristo, todo por Él, lo dejas todo por Cristo, todo por Él, lo dejas todo por Cristo, todo por Él, lo dejas todo por Cristo, todo por Él. Y hoy después
después de tanto tiempo, tu vocación es nuestra inspiración. La juventud del mundo entero te reconoce pregonero del bien y de la paz. Y son tantos los que siguen caminando por tus huellas, tantos como las estrellas en el cielo son. Tú eres testimonio de tan grande amor de Dios. Lo dejas todo por Cristo, todo por Él. 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 Lo dejas todo por Cristo. La reflexión de hoy nos ayuda con un pensamiento que debe ser normal en esta temporada. Se titula Las hojas. Caen las hojas, caen como de lejos, caen como si se marchitaran lejanos jardines de los cielos, caen con ademanes que parecen que todo lo niegan. Todos nosotros caemos. Y sin embargo, hay uno que con infinito cuidado sostiene esa caída en sus manos. Y eso nos devuelve al discurso que estamos haciendo, las 4 actitudes de Dios, que son: Dios escucha, Dios mira, Dios recuerda, Dios conoce. Hemos visto lo que las actitudes de Dios que escucha, mira y recuerda nos sugieren en esta temporada algo confusa y confundida. Ahora bien, ¿qué es lo que nos sugiere la 4ª actitud? Dios conoce. Sabemos que para la Biblia conocer significa vincularse con la vida, alma y cuerpo, y no solo con el pensamiento. Dios conoce a los que sufren y entonces les reconoce como pueblo de su propiedad, como señal de su presencia. Conocer es dar vida, como cuando Adán conoció a Eva y ésta concibió. No se trata entonces de sentimentalismo, aunque los sentimientos juegan su parte, sino de dar vida a un compromiso que nos implica y nos hace solidarios con los demás, sobre todo con los que sufren. Porque nosotros conocemos realmente a Dios cuando construimos justicia. Ahora, si asumimos esta actitud de Dios como línea guía de nuestra vida, ¿qué debemos pensar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos posicionarnos en la sociedad, en la iglesia, frente a temas como las elecciones, la temporada de la creación y ahora la nómina de un nuevo miembro de la Corte Suprema? Comencemos con una palabra para terminar la temporada de la creación, que ustedes saben empezó el 1 de septiembre y terminará al final de la próxima semana,
el 4 de octubre. Conocer la creación en el sentido bíblico significa entonces vincularse con la creación, con nuestra vida, alma y cuerpo, y no solo con el pensamiento. Y vinculándonos de esta manera, generar vida en esta creación. ¿Qué significa esto? ¿Y es esto parte de nuestra fe, fundamentada en la Biblia, o fruto de una ideología del momento? Empecemos con un recuerdo. El Viernes Santo, el Papa Francisco estuvo solo a rezar en la plaza desierta de San Pedro frente a la cruz de la peste romana. La solitud en la iglesia. Pero debemos recordar que incluso desde antes del coronavirus, los templos cristianos están cada vez más vacíos. Algunos han sido profanados, otros vendidos y convertidos en viviendas o supermercados. Hay monasterios centenarios que se han transformado en hogares para ancianos. Debemos reconocerlos, son signos de los tiempos. Pero eso ya pasó. Con la destrucción del templo, por ejemplo, el pueblo de Israel en el exilio tuvo que aprender que Dios no se encontraba en los edificios, sino que vivía en sus corazones y en su comunidad. Quizás los cristianos tengamos que encontrar nuevas formas de entender y vivir nuestra fe. Y quizás la sociedad y el mundo, al salir de los templos, se encontrarán, de buena gana o no, cara a cara con el Señor de la creación que tratan de evitar. Un teólogo de la India, cuyo nombre es Aloysius Pieris, ha publicado en una revista que se llama Tercer Milenio un artículo con el título, traducido al español porque el artículo está en inglés: La iglesia es un hogar, no una pensión. Miembros de familia frente a residentes temporarios. En él explica por qué la encíclica Laudato Si y la temporada de la creación son una de las principales enseñanzas bíblicas sobre nuestro universo que se esperaban desde hace mucho tiempo. Y su texto es también una reflexión refrescante sobre cómo leer el sombrío tiempo moderno, tiempo actual, y por eso quiero compartirles unas palabras para que nos ayuden a terminar con una chispa de esperanza la temporada de la creación que, como decíamos, comenzó el 1 de septiembre y terminará el 4 de octubre. Él dice que, como todos los que han estudiado la Biblia saben, que en el Antiguo Testamento la expresión casa de Dios significa el edificio donde se cree que Dios habita, como es el templo de Jerusalén, pero también el pueblo de Dios, como en la frase casa de Israel. En el Nuevo Testamento, al contrario, la comunidad cristiana ha usado la expresión casa de Dios sin nunca referirla a los edificios de culto, por la sencilla razón de que hasta el tercer siglo no tenían ningún edificio de culto. Por eso siempre cuando hablaban de la casa de Dios, entendían la reunión en familia de los seguidores de Cristo, porque ellos constituían la casa de Dios. Y así vemos que en la carta de San Pablo a Timoteo, primera carta,
Cuando Timoteo era su discípulo responsable de la iglesia, San Pablo le dice: esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y más explícitamente, en la carta a los Hebreos, encontramos estas palabras: Cristo fue fiel sobre la casa de Dios como un hijo. De esta manera se hace referencia a Moisés, que lo fue fiel, pero como servidor. Y sigue diciendo: y nosotros somos su casa, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Estas dobles expresiones, casa de Dios y somos su casa, toman, si lo pensamos bien, su profundo y verdadero significado en el libro del Génesis, cuando se dice: el Creador declara que su creación es buena, tan buena como la propia casa de Dios. Sabemos todos que el universo en la Biblia es llamado cielo y tierra. Y los judíos entendían esta expresión, cielo y tierra, como, de un lado, el cielo, la morada de Dios, y de otro lado, la tierra, el hábitat de los humanos. Este universo creado es, por lo tanto, un templo sagrado, donde lo divino y lo humano se encuentran y se relacionan entre sí. En este lugar de adoración tan sagrado como es el universo, debe haber un icono de Dios, una imagen de Dios que venerar, que respetar, que acoger, que contemplar. Y este icono de Dios, en el templo sagrado que es la creación, no es otro que la persona humana, a quien Dios mismo hizo a su imagen y semejanza. Si nosotros miramos las cosas de esta manera, llegamos a una conclusión muy fuerte. El culto que se le rinde a Dios en el templo exige el servicio prestado a todos los demás seres humanos. Y esta es la religión en la que la fe en Dios y la justicia interhumana están inseparablemente vinculadas. Por eso toda la creación debe mantenerse como un espacio sagrado, donde se entroniza a Dios Creador y donde se venera y respeta a la imagen de Dios, que es la humanidad. Por tanto, la salvación eterna no consiste en abandonar esta casa de Dios para habitar en otro lugar, destino no material. La salvación está en este mismo universo cuando sea transformado en un cielo nuevo y una tierra nueva. Este templo de Dios está llamado, por cierto, a cambiar, porque todos somos conscientes que no está bien y que hay muchas cosas que no andan según Dios en este mundo. Este templo de Dios que vivimos hoy debe mejorar y experimentar, digamos, algo como una resurrección a una era nueva, a una nueva temporada. Si miramos hacia el futuro, no es para mirar a otro mundo, sino a otra era de este mismo mundo. Y esta nueva era de este mismo mundo, ya nosotros los cristianos lo decimos, lo creemos y lo celebramos, ya ha comenzado
con la resurrección de Jesús. Por lo tanto, no vivimos en este mundo como huéspedes que esperan ir a otro lugar que sería nuestro verdadero hogar, lo que algunos llaman paraíso. Es esta misma casa de Dios en la que estamos ahora, la que será transformada o resucitada en el lugar de nuestro descanso eterno. Una misma casa de Dios que es templo de Dios y casa de los humanos, desde antes, ahora y para siempre. De la misma manera, la iglesia, analógicamente, también es la casa de Dios. Y no es una pensión donde nos quedamos como extraños hasta que entremos en la iglesia supuestamente real que amanecerá al final de los tiempos. Los cristianos no somos huéspedes en la iglesia, así como no podemos pensar que los humanos vivan como extraterrestres en este universo. Es importante pensar en esto porque los huéspedes no son nunca muy entusiastas en dedicarse a reparaciones y restauraciones. Su interés está puesto en la casa supuestamente real, en la que esperan entrar en el futuro. Por el contrario, los que se sienten miembros agradecidos de la familia y que no tienen en sus pensamientos y deseos otro lugar en que vivir, consideran a la iglesia por lo que es, el cuerpo de Cristo ahora, y que será también el cuerpo de Cristo entonces, al final de los tiempos. Todo lo que sucede ahora tiene también el valor, en términos técnicos dicen escatológico, valor del futuro, valor por el entonces de lo que vendrá en el futuro para los que viven en esta casa. Por ende, la diferencia del huésped, de él que allí vive y participa activamente en los eventos de la casa, es fundamental. Porque el que vive allí, a diferencia del huésped, considera como su propia casa y la cuida y la respeta. Entendemos entonces por qué, partiendo de la fe, el Papa insiste en el cuidado de la creación hasta haber creado esta temporada especial que ha llamado temporada de la creación, al fin que reflexionamos y nos comprometamos en su cuidado. No estamos solo cuidando la casa común cuando cuidamos de la tierra, como los ecologistas, como los activistas repiten. Estamos cuidando el templo de Dios en el que encontramos a Dios. No por nada los padres de la iglesia han siempre llamado a la creación el primer libro de la revelación. La creación es la primera Biblia que Dios nos ha regalado. Y en la dramática situación que vivimos en la actualidad, por los conflictos políticos, por este conflicto aún que están haciendo sobre la elección del nuevo juez, por este asunto de los temas del virus y del respeto, del cuidado de la creación, esta dramática situación, por un lado, nos recuerda que todos somos vulnerables, frágiles, necesitados de salvación. Y por otro lado, cuestiona muchas certezas, sobre todo la más peligrosa, la que nos ha llevado a pensar que somos los señores y amos de la tierra, con derecho a saquearla a nuestra voluntad. Recordemos las palabras del Papa en su encíclica cuando nos dice que la violencia presente en nuestro corazón herido por el pecado
se refleja también en los síntomas de enfermedad que se manifiestan en el suelo, en el agua, en el aire y en todas las formas de vida. Por eso la tierra misma, agobiada y asolada, gime de dolores de parto. Esta tierra nos está pidiendo a todos que dejemos de considerarnos huéspedes y nos convirtamos en los que habitan su propia casa en unión con Dios. Vamos a hacer nuestra pausa musical con este canto, ese olor a tierra. El olor de la tierra es el perfume de la creación que nos habla de Dios. Compartamos esta canción, ese olor a tierra. Es olor a hierba y a tierra mojada, el sabor del agua cuando baja de la cañada, el sabor que solo puede dar la naturaleza cuando hace parte de tu hábitat. ¿Acaso no has visto la sonrisa del árbol cuando te da sombra, o de la tierra cuando pare un fruto para ti? ¿Y no has sentido la caricia del árbol cuando el sol te agobia, o de la lluvia cuando cae sobre la erosión? Si no has sentido aún la necesidad del suelo que pisas, no olvides que es tu seguridad. Si no has sentido aún la necesidad del suelo que habitas, no olvides que es tu seguridad. Ese olor a hierba por mi vieja amasada, el sabor del campo cuando el fruto da su jornada, el sabor que solo puede dar la naturaleza cuando hace parte de tu hábitat. Si no has sentido aún la necesidad del suelo que habitas, no olvides que es tu seguridad. ¿Acaso no has visto la sonrisa del árbol cuando te da sombra, o de la tierra cuando pare un fruto para ti? Que tu corazón sea un Padre Nuestro diario y que tu canción será que se haga con tus manos. Que tu corazón sea un Padre Nuestro diario y que tu canción será que se haga con tus manos. Manos libres para amar, manos libres para dar, manos libres y a sembrar. Si consideramos de verdad la tierra nuestra casa, la casa en que encontramos a Dios y que debemos cuidar, amar y hacer más tierna y acogedora, entendemos por qué los obispos de Estados Unidos den tan importancia a las elecciones políticas. Elegir un presidente, como elegir a un miembro de la Corte Superior de Justicia, implica dar poder a una persona y a un partido
para dirigir el destino de un pueblo. Y en nuestro caso, por ser los Estados Unidos un país pudiente en armas y dinero, para condicionar el camino del mundo. De hecho, luego de haber listado los desafíos del momento actual, desafíos que hemos recordado la semana pasada, en su documento los obispos escriben: todas estas amenazas y otras más hablan de una ruptura de lo que el Papa Francisco ha llamado una ecología integral. Si no hay correctas relaciones de las personas entre sí, con la creación e en última instancia con Dios mismos, el pecado y los errores se afianzan. El Papa nos recuerda que todas las personas, naciones y miembros de la comunidad mundial tienen el deber de poner las necesidades de los demás por delante de los deseos egoístas de poseer y explotar las cosas buenas que vienen de la mano de Dios. En este documento, dicen los obispos, ponemos ideas y palabras para ser leídos en actitud de oración y en su totalidad. Sería un error, un grave error, que se produce con lamentable frecuencia, utilizar únicamente partes seleccionadas de la doctrina de la Iglesia para promover intereses políticos partidistas o validar sesgos ideológicos. Todos nosotros estamos llamados a ser siervos de la verdad íntegra en el amor auténtico, y es nuestra ferviente esperanza y oración, dicen los obispos, que este documento brinde ayuda a todos aquellos que buscan seguir este llamado. Este documento habla de la vida civil, pero es también un llamado a la oración. ¿Por qué? Las luchas que enfrentamos como nación, dice el documento, y como comunidad mundial, no pueden abordarse exclusivamente eligiendo al mejor candidato para un cargo político. No. Además de formar nuestras conciencias, debemos ayunar y orar, pidiendo a nuestro amoroso y misericordioso Dios que nos dé la capacidad de anunciar eficazmente el Evangelio de Jesucristo a través de nuestro testimonio cotidiano, de nuestra fe y de sus enseñanzas. Tomemos todos muy en serio la urgencia de nuestra vocación de vivir al servicio de los demás a través de la gracia de Cristo y pedir humildemente en oración la efusión de la gracia del Espíritu Santo sobre los Estados Unidos de América. Está entonces claro que para los obispos la elección del presidente es, para todos los cristianos, un acto religioso, es decir, un gesto que debe brotar de la fe. Por eso, citan al Papa Francisco, que ha enfatizado este aspecto en la encíclica Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, al número 178, cuando, hablando de la misión de Jesús, su redención tiene también un sentido social, porque Dios en Cristo no redime solamente a la persona individual, sino también las relaciones sociales. Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos implica reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales. La aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y a amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona
y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar, cuidar el bien de los demás. Y el bien de los demás depende mucho de las políticas que un país pone en acción. Por eso recordamos que el Papa Pablo VI decía: la más alta forma de la caridad cristiana es claro. Él entendía la política verdadera, no el partidismo, no los intereses de partidos, no la politiquería. Si dejamos de un lado las notas finales y las páginas iniciales, el cuerpo de este documento del arzobispo tiene unas 30 páginas. Aquí no pretendemos que vamos a analizarlas todas, pero que es importante que conozcamos bien y comprendamos también las críticas que algunos hacen a este documento para poder acercarnos a las elecciones y a los demás temas de esta temporada con espíritu de fe. Si recuerdan, al comienzo les decía, hace unos programas, que en los asuntos de la vida pública, social, económica y política, como en todos los asuntos de la vida, los cristianos tenemos dos principios directores. Primero, formar bien nuestra conciencia. Y esto para que luego decidamos según nuestra propia conciencia. Entonces, formar nuestra conciencia para sentirnos seguros luego de decidir según nuestra propia conciencia. En la primera parte del documento, de hecho, los obispos hablan del primer principio: formando la conciencia para ser ciudadanos fieles. Empiezan diciendo: como nación compartimos muchas bendiciones y fortalezas, entre las que figuran la libertad religiosa y la participación política. Sin embargo, como pueblo, afrontamos serios retos que son tantos políticos como morales. Esto siempre ha sido así, y como católicos estamos llamados a participar en la vida pública de una manera consistente con la misión de nuestro Señor, una misión que Él nos ha llamado a compartir. Como enseña el Papa Francisco, una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto y amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Si bien, sigue el documento, el gusto de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. En esta lucha por la justicia, Dios nos da un don especial: la esperanza. El Papa Benedicto, en su encíclica Caritas in Veritate, la describe así diciendo que la esperanza irrumpe en nuestra vida como algo que no es debido, que trasciende toda ley de justicia. Así que asumimos la tarea de servir al bien común con alegría y esperanza, confiados en que Dios, que tanto amó al mundo, que le entregó a su Hijo único, camina con nosotros y nos fortalece en este camino. Dios es amor y Él desea que nos ayudemos y le ayudemos a Él a construir una civilización del amor. El Papa Francisco, en todas sus encíclicas, siempre nos ha invitado, se ha animado a meditar sobre la reconexión entre recibir el anuncio salvífico y
tener un efectivo amor fraterno. Porque la palabra de Dios nos enseña que en cada hermano está la encarnación de Jesucristo. Lo que hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hiciste a mí. Lo que hagamos con los demás tiene siempre una dimensión trascendente. Dice el Evangelio, con la medida en que midan, se les medirá. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y les será perdonado. Den y se les dará. Entonces, ustedes entienden que la dimensión política para nosotros los cristianos es un asunto de partido, es un asunto de fe. Son palabras llenas toda esta de compromiso que nos exigen seriedad en comprender y actuar según el Evangelio de Jesús. Hagamos entonces una pausa musical invocando a la Virgen para que sea para nosotros Madre de la Esperanza, porque podamos tener más claro y discernir muy de cerca el camino de crecimiento espiritual que nos exigen todos los problemas que encontramos en este país, en los asuntos de vida política, económica y de justicia. Compartamos este canto, Madre de la Esperanza. Esperanza, llévanos en tu corazón, yo te llevo en el mío, no te alejes de mí, en las horas de angustia y de alegría en mis ojos, te doy gracias María, por ser luz en mi vida, oh Madre de los cielos, bendice mi existencia, apiádate del mundo y del dolor disperso. Los senderos de tu corazón, otórgame, Madre mía, no permitas que muera mi alma sin tu amor. Madre de la Esperanza, llévanos en tu corazón, yo te llevo en el mío, no te alejes de mí, en las horas de angustia y de alegría en mis ojos, te doy gracias María, por ser luz en mi vida. Venerada María, las flores todas juntas, el aroma profundo de nuestra alborada, los colores de tu amanecer me dejan ver la hermosura de tus manos, María, el aliento de mi alma. Madre de la Esperanza, llévanos en tu corazón, yo te llevo en el mío, no te alejes de mí, en las horas de angustia y de alegría en mis ojos, te doy gracias María, por ser luz en mi vida. Dedicarte queremos este canto infinito, eres lazo divino entre el Padre y el Hijo, humildes esperamos, sea la luz en la tierra, Dios te salve María, amparo maternal. Madre de la Esperanza, llévanos en tu corazón, yo
yo te llevo en el mío. No te alejes de mí en las horas de angustia y de alegría en mis ojos. Te doy gracias, María, por ser luz en mi vida. Te doy gracias, María, por ser luz en mi vida. Seguiremos hablando del documento de los obispos la próxima semana, ya que, como saben, las elecciones se concluirán la primera semana de noviembre. Hoy quiero concluir con una palabra sobre el tercer conflicto que ha surgido en estas semanas. Como saben, la semana pasada ha muerto la juez de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, y ahora se discute sobre su reemplazo. Muchos de nosotros no han conocido personalmente ni seguido de cerca la vida y la obra de esta juez, Ruth Bader. Al parecer, por lo que se lee, fue una persona íntegra, coherente siempre con sus principios, entregada a servir lo que consideraba el bien de la sociedad. Y en eso merece el respeto de todos, aun de aquellos que no han compartido ni sus ideas ni sus valores. Sin embargo, su muerte, acontecida en el conflictivo momento presente, nos sugiere dos reflexiones. La primera viene de un hecho conocido que pero fue divulgado muy fuerte a su muerte. Ella, a la muerte, tenía 87 años y desde hace muchos años estaba enferma. Y el presidente Obama, durante su mandato, un día la llamó y le pidió de renunciar a su cargo para que él, Obama, tuviese la oportunidad de escoger su reemplazo mientras estaba en el poder de hacerlo por ser presidente. La juez Ruth Bader se rehusó. Un conocedor amigo suyo afirma que lo hizo porque, y pretende citar sus palabras, ella dijo: nunca hice lo que un hombre me dijo de hacer. Una frase que sus admiradoras mujeres citan como ejemplo de coherencia y firmeza en sus convicciones. Sin embargo, hoy, todos los que comparten sus ideas lo lamentan. Sus ideas, por cierto, no están muy en acuerdo con la doctrina cristiana. Entre otras, su posición en favor del aborto, que fue sancionado cuando la Corte Suprema mandaba a los demócratas, es tan contraria a la doctrina de la Iglesia y al sentimiento de muchos, no solo católicos, sino cristianos y de otras religiones. Ahora, si la juez Ruth hubiese aceptado de retirarse cuando Obama se lo pidió, Obama hubiese podido nombrar un nuevo juez que tendría las mismas ideas de Ruth y todos los valores que ella consideraba valores por los que ella había luchado estarían a salvo. Ahora, el poder de elegir está en las manos de otro presidente, el actual presidente, quien piensa seguramente de manera distinta de Obama y que va a elegir una persona que tiene ideas y valores diametralmente opuestos a los de la juez Ruth Bader. Esto demuestra una vez más que lo que se considera bueno hoy puede resultar malo mañana, sobre todo cuando se toman decisiones con un cierto protagonismo, como el de la juez Ruth, quien quiso quedarse en su puesto para defender sus ideas hasta el final, y no supo ver en el futuro que
hubiera sido mejor dejar a otros más eficientes, más jóvenes, la defensa de los valores en que ella creía. En esto, por ejemplo, el Papa Benedicto es admirable. Él se... ¿Por qué? ¿Cuáles fueran sus profundas razones que nadie sabe? Lo que está claro, se retiró porque ya no se sentía capaz de enfrentar los problemas de la iglesia. Y esto es lo que deberíamos hacer un poco todos, sabernos retirar cuando no sabemos más cumplir con todos nuestros compromisos y dejar espacio a otros, porque no somos los dioses ni de nuestra vida ni de la vida de los demás. Y ahora tenemos este otro conflicto. Hace 4 años los republicanos rechazaron hasta la propuesta del presidente Obama de presentar en el Senado los nombres de sus candidatos, porque decían, estamos en el año de las elecciones. Contra esta razón, el actual candidato de los demócratas, Joe Biden, afirmó que no había, y es verdad, no hay ninguna ley que prohíba de nombrar un juez de la Corte Suprema en el año de la... Es evidente que los republicanos son algo hipócritas porque reniegan de lo que afirmaron hace 4 años. ¿Y cuál es la diferencia entre hoy y hace 4 años? Una sola. Entonces los demócratas no tenían en el Senado los votos para imponer sus ideas, mientras que hoy sí los republicanos los tienen. Y esto demuestra el límite de la democracia, cuando se quiere que la democracia se vincule a la mayoría. Los demócratas tienen miedo que con una mayoría de 3-6, el presidente Trump y la Corte Suprema echen a las ortigas todos los que ellos consideran conquistas sociales. Lo que me extraña es que no sepan decir y admitir que ellos consiguieron estas conquistas sociales exactamente con el mismo sistema, la mayoría de los votos. Hay allí también mucha hipocresía. Se dice que se debe respetar la mayoría, pero si la mayoría no está de acuerdo con uno, entonces ya no se está de acuerdo con la mayoría. Y no se logra entender que si se amarra la verdad al número de la mayoría y no a valores superiores, esta dinámica se va a repetir día tras día, año tras año. Lo que era válido hace 30, 20, 15 años para los demócratas, cuando tenían en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado y en la Corte Superior de Justicia, ahora ya no tiene valor, porque en el Senado están los republicanos y el presidente es un republicano, y si logra nombrar un juez de la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Suprema habrá 3 demócratas y 6 republicanos. Y todas las ideas de los demócratas, los republicanos, si quieren, podrán echarlas a la ortiga. Esto es cuando nos dejamos guiar por la mayoría y no por valores superiores que al fin y al cabo están amarrados a lo que creemos como el Dios supremo del universo, creador y Señor de cielo y tierra. Bueno, hermanos, hemos acabado nuestro tiempo también hoy. Volveremos sobre estos temas en el próximo programa. Buen fin de semana a todos y que la Virgen les bendiga y acompañe.
Ser testigo de Dios es vivir la fe construyendo la justicia.